Bueno, empezando a reunirnos, nos presentamos. Para los que llegaron un poquito tarde, pues le informamos que somos el matrimonio misionero mayor, Elder Izarra y hermana Izarra. Y estamos aquí en la misión Venezuela Maracaibo, con la finalidad de compartir como representante de Cristo por el lapso aproximadamente de 3 años como misioneros. Ella, mi esposa, es de Barinas y yo soy del Táchira, de aquí de Venezuela. Entonces, para dar inicio a esta noche de hogar, vamos a compartir un video que se llama Las bendiciones de las Escrituras. El 6 de octubre del año 1536, una figura lastimosa salió de un calabozo del castillo Vilborde, cerca de Bruselas, Bélgica. Durante casi año y medio había sido sometido al aislamiento en una celda oscura y húmeda. En una discusión acalorada con un clérigo que opinaba que no se debían poner las escrituras al alcance del hombre común, el prisionero juró: «Si Dios me concede vida, haré que el joven que conduzca el arado sepa más de las escrituras que el mismo Papa». Atado a un poste fuera de los muros del castillo, tuvo tiempo de ofrecer su oración final. «Señor», dijo, «abre los ojos del rey de Inglaterra», y luego fue ahorcado. De inmediato quemaron su cuerpo en la hoguera. ¿Quién era ese hombre y cuál era la ofensa? Se llamaba Guillermo Tyndale y su crimen fue haber traducido y publicado la Biblia en inglés. En esa época predominaba la ignorancia sobre las escrituras porque la gente no tenía acceso a la Biblia. Hoy la Biblia y otras escrituras están al alcance de todos, pero el desconocimiento sobre ellas va en aumento. ¿Qué es lo que entendió la gente de Inglaterra del siglo XVI, que pagó grandes sumas de dinero y corrió riesgos para tener acceso a una Biblia que nosotros debamos entender? Las escrituras son la norma para distinguir la verdad del error. Realzan nuestra memoria al ayudarnos a recordar siempre al Señor y nuestra relación con Él y con el Padre. Los que no tienen o rechazan la palabra registrada de Dios, con el tiempo dejan de creer en Él y olvidan el propósito de su existencia. Consideren la magnitud de nuestra bendición al tener la Santa Biblia y escrituras adicionales, incluso el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Con esta bendición el Señor nos está diciendo que la necesidad de recurrir asiduamente a las Escrituras es mayor que en cualquier época anterior. Ruego que nos deleitemos continuamente en las palabras de Cristo que nos dirán lo que debemos hacer. Les doy mi testimonio del Padre y del Hijo, tal como se revelan en las Santas Escrituras. Ahora podría dos hermanos, no, dos hermanos podrían darnos sus impresiones al ver ese video. Chicos, levanten la mano para poder participar. Nada más está pidiendo 2 chicos o chicas. Así. Bueno, vamos a hacerlo así entonces de esta manera, dedocráticamente. Vamos a ver, hermana Linda, Linda Esmeralda, ¿nos podría decir cuál fue la impresión que usted sintió al ver el video? Hola, mi hermanita. Mire, vengo manejando
Entonces, no sé si ahorita llegando a casa pongo mucho más atención, ¿vale? Ok, está bien. Ah, Hermano Carlos, Carlos Gutiérrez. ¿Qué? Güimes. Por aquí estaba el otro. Elder Ceballo, ¿qué impresión tuvo al ver ese video? ¿Está muteado, Elder? Gracias. Hola, Hola. ah, Lo bueno, primero que capté en cuanto al video es el sacrificio de muchas personas para poder llevar a conocer la palabra del Señor antes de la restauración. Y antes de Guillermo, hubieron muchas otras personas, incluyendo los del libro de Mormón y de la Biblia, que también se sacrificaron para que en este tiempo nosotros podamos tener los escritos a la mano, tan fácil como a un clip. Gracias, Elder Ceballos. Excelente. Hermano Güemes. sí, ok. Bien, le decía que a mí me llama la atención el hecho de que en la antigüedad se tenía prohibido leer las escrituras, se consideraba algo maligno el poder querer saber acerca de Dios. Y solamente algunos líderes religiosos se atribuían el derecho de leer y de interpretar a su manera dichas escrituras para sacar el mejor provecho posible. Muy bien, hermano Güemes. Aunque se me adelantó un poquito, pero no importa, eso también vale. Bueno, realmente el poder nosotros tener las palabras expresadas, así como lo dice aquí el estudio la guía de estudio de las escrituras, dice que las escrituras son las palabras expresadas tanto por escrito como oralmente por los hombres santos de Dios cuando hablan por la influencia del Espíritu Santo. Dice que las escrituras canónicas oficiales de la Iglesia en la actualidad son la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y Perla de Gran Precio. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento consideraban como escritura los libros del Antiguo Testamento en aquella época, ¿verdad? Entonces, escritura es todo aquello que bajo la inspiración del Espíritu Santo se ha convertido en la palabra de Dios. Realmente, anteriormente, pues veíamos que, como lo decía el hermano Güemes, era prohibido que pudiesen leer las escrituras o de repente tanto en privado como en público. Y, o sea, había muchas personas que sentían hambre de poder saber de las cosas de Dios, pero que de una u otra manera, pues no podían, pues. Y aquellos que realmente podían, no tenían la oportunidad de poder expresarlas o de poder enseñarlas o compartirlas con las personas. Realmente nosotros somos privilegiados al tener en este tiempo escrituras. Yo les voy a compartir dos, no sé si ustedes tienen allí la Biblia o el libro de Mormón para que compartamos dos escrituras. Podemos este, recurrir al Nuevo Testamento para leer ¿Cuál parte? em, Mateo. Mateo, sí, sí que es 39. Esta no es bien buena. Ay, se me perdió. No diga eso. Bueno, yo sé que por aquí estaba, pero no.
Doctrina y convenios. Vamos a irnos a Doctrina y convenios 68.4. Mateo, No, Mateo, quedémonos. ¿qué hermano? No, Tienen inconvenio. Vamos en Doctrina y convenios 68.4. en el libro en el libro, hermano. Ya. Y lo La Trinidad. que, No, hermana Diana, usted no tiene todavía esa escritura. Este y lo tomo que está, hablen, después se lo hacemos llegar. Ajá. y lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo, será escritura, será la voluntad del Padre, será la intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. Gracias. Hermano, ¿qué podría usted interpretar sobre lo que acaba de leer? Bueno, pues creo que nos habla de que cuando se habrá inspirado a través del Espíritu Santo y se tiene el llamado profético, obviamente, pues lo que se dice es palabra y poder de Dios para salvación. O sea, las escrituras son lo que el Padre quiere para nosotros. Hoy decía un hermano en la clase que es como cuando compras un electrodoméstico, ¿no? A veces solemos simplemente conectarlo y si no funciona, entonces miramos a ver qué dice el manual. Aquí nosotros tenemos la bendición de que podemos leer el manual, acudir a la palabra donde, donde el Señor ha inspirado lo que desea y cómo podemos vivir mejor nuestra vida, qué es lo que desea de nosotros. Muy bien. Ahora sí, vámonos entonces a Juan 5:39. Esa era la doctrina y convenio. 68. 38, ¿no? Escuadriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en estas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ajá, hermana Diana. ¿Y usted qué puede interpretar sobre lo que acaba de leer? Que hay que cuidar las escrituras. Que yo tengo entendido aquí que hay que cuidar de las escrituras, porque esas escrituras son las que nos van a dar la vida eterna, porque ahí está el testimonio de Jesucristo. Muy bien, hermana Diana. Y por último, vamos a compartir esta otra. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien. ¿Y qué podía usted interpretar sobre lo que acaba de leer, hermano? Pues aquí se refiere a los escritos que estaba haciendo las señales y las señales que hacía Jesucristo, según este autor. Y bueno, nos refiere que se quedan como testimonio también de lo que Jesucristo hizo para que nosotros tengamos vida en su nombre, ya que Él es nuestro Salvador. Muy bien, hermano. Entonces, podemos ver que las escrituras tienen este, Poder. algunos propósitos que si nosotros nos ponemos a ver o visualizar, son propósitos muy claros que nos han dado y que nos sirven, primero para conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y nos dan testimonio de Él, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como en las escrituras modernas, ¿verdad? Como doctrinas y convenios, Perla de Gran Precio y el Libro de Mormón. El otro es que es un manual en nuestras vidas y nos ayuda a enfrentar los desafíos. Es el medio para llegar nuevamente al Padre Celestial y el camino de regreso a casa. Cuando nosotros pensamos en la Escritura,
debemos de pensar en algo. Cuando estábamos con nuestro Padre Celestial, Él nos dio todo o nos proporcionó todos los medios para que tuviéramos éxito y diéramos soluciones a los desafíos que enfrentamos. Por allí hablaba el hermano Güemes que a través de las escrituras, pues nosotros teníamos un manual. Y es como eso, pues, es un manual que tenemos que en nuestras vidas para poder nosotros atravesar pues cualquier situación. Es como ese manual que requiere nuestras vidas para poder hacer cualquier cosa o para que nosotros funcionemos de la manera que el Padre Celestial desee. Entonces, las escrituras, coloqué yo aquí varios puntos, son partículas de luz que guían nuestra vida. Cuando enseñamos a través de las escrituras, en el caso de nosotros los misioneros, y las citamos correctamente, estas dan severidad a través del Espíritu Santo de las cosas que nosotros enseñamos. Cuando escudriñamos, aprendemos, memorizamos y recitamos las escrituras, es como encontrar un amigo nuevo que nunca nos va a fallar, porque cuando nosotros tenemos conocimiento de las escrituras y enfrentamos desafíos, ese conocimiento que nosotros adquirimos de las escrituras es como ese compañero que nos fortalece y nos ayuda a poder seguir adelante. Es una amistad, digo yo, como cuando uno conoce a alguien que realmente lo considera su amigo. Entonces nosotros tenemos que ver en las escrituras ese amigo fiel porque es la palabra de Dios que nos fortalece, nos ayuda y nos invita a poder seguir adelante. Son una joya preciada que encontramos en cada una de las páginas. Leía un un apóstol estaba dando un discurso y él decía que el libro de Mormón fue preparado para bendecir la casa de Israel y nosotros somos parte de la casa de Israel. Entonces es un libro que se escribió para nosotros para que pudiéramos ser bendecidos. Dice que las escrituras son la riqueza de luz y conocimiento y son una bendición del Padre Celestial que nos ha dado a cada uno de nuestros hijos en este tiempo para que podamos ser guiados. Entonces, las escrituras dice que el no escudriñarlas nos aleja del Salvador, porque al poder nosotros escudriñar las escrituras podemos conocer al Salvador y acercarnos a ella. Entonces, cuando nosotros dejamos nuestro hogar celestial en la vida preterrenal y llegamos aquí a la vida terrenal, recibimos a través de las escrituras una dirección divina e instrucciones divinas que nos ayudan a regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Esa dirección es clara y nos ayuda para enfrentar experiencias terrenales a través de sus escritos. Entonces, son escrituras que han sido dadas por medio de profetas videntes y reveladores. Y estas se forman pues como escrituras para nuestra dirección. También se nos dice que las escrituras es un mapa en nuestras vidas y es un mapa de la carrera, de la carretera que nosotros debemos de recorrer. Ese mapa pues nos va a dar la orientación divina a lo largo de nuestra vida terrenal en el viaje de regreso al hogar celestial. Si no vemos el mapa, no tendremos dirección divina. Entonces, si no estudiamos diariamente las escrituras, esa orientación divina que Dios quiere que diariamente que tengamos, no la vamos a poder tener en nuestras vidas. Entonces, yo voy a hacer una pregunta, pero esa pregunta que sea para ustedes como guía y como modo de reflexión para que ustedes puedan ver, pues, cómo están con esa dirección divina. Entonces, estamos estudiando diariamente las escrituras para tener orientación divina. Y la otra sería, ¿cuándo fue la última vez
que examiné esa brújula celestial para asegurarme que voy por el camino correcto? Entonces son dos preguntas que de una u otra manera nos van a ayudar a reflexionar si nosotros estamos realmente encaminados por el sendero correcto para la llegada de la morada celestial. Y la ruta que lleva al reino celestial tiene una sola vía. Si no escudriñamos las escrituras, nos encontramos yendo en sentido contrario en un camino de una sola vía. Entonces, no hay otra vía, no hay otro atajo o no hay un atajo, sino es una sola dirección. Si nosotros no escudriñamos las escrituras y no vemos el sendero que debemos de seguir, realmente pues no estamos siguiendo el camino correcto. Entonces, realmente el poder nosotros saber que somos guiados a través de las escrituras, pues es lo que nos va a ayudar a acercarnos a Dios. Dice, las escrituras revelan los deseos divinos que el Señor tiene hacia nosotros. Por eso todos debemos sentir el deseo de escudriñar las escrituras para saber cuál es la voluntad del Señor con respecto a nosotros. Como estábamos viendo en el video, ¿verdad? Anteriormente, había muchas restricciones para que las personas pudieran conocer de las cosas de Dios y para que pudieran tener, pues, las escrituras con ellos. Entonces, unos morían por leerlas o por poderlas enseñar. Otros simplemente, pues, este, tenían privaciones para poder llegar hasta ellas. Entonces, qué bendición es tener una colección de escrituras en la historia de la humanidad. Y qué bendición es tener la libertad de escudriñarlas y ponerlas en práctica. Entonces, ¿para qué nos sirven las escrituras? Vuelvo y lo digo, para conocer de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, porque dan testimonios de ella, desde el Antiguo Testamento hasta nuestra época, las más recientes, las más, como quien dice, lo que los oráculos vivientes que son los profetas en sus discursos nos dan. Es el manual que nuestras vidas necesita porque es la ayuda para poder enfrentar los desafíos que podemos tener en nuestro diario vivir. Y es el medio para llegar nuevamente a nuestro Padre Celestial, o sea, es el camino de regreso a casa. Bueno, lo que vamos hasta los momentos hemos visto el valor y el propósito de las escrituras. Queda meditar cada uno en nuestros corazones si le estamos dando el verdadero propósito y valor. Son dos palabras poderosas. Las escrituras son de gran valor porque fueron preservadas por miles de años. Son tan valiosas que las vamos a tener en el milenio. Las escrituras vamos a disfrutarlas en ese maravilloso milenio donde vamos, donde todas las cosas, muchas de las cosas que no entendíamos aquí en este plano terrenal, vamos a ver con mucha claridad. Entonces, tengo que llamar a Julieta, que se hace morir. Ahora, quiero que por favor el Elder Colmenares me exprese su testimonio, cómo las escrituras le han ayudado a su conversión y le han ayudado para tener éxito en esta gran aventura de su vida como misionero de la Iglesia de Jesucristo. Muchas gracias, Elder Izarra. Bueno, yo soy Elder Colmenares, misionero de la Misión Venezuela Maracaibo. Y bueno, testifico de las escrituras, sé que son verdaderas. De hecho, gracias a ellas que estoy aquí como misionero, sirviéndole a Jesucristo. Una escritura me marcó un día el corazón y pude entrar a la iglesia. Cuando tenía que tomar la decisión de venir a la misión, pues intenté hacer lo mismo. Y gracias a una escritura fue que yo vine a la misión. Testifico que las escrituras no simplemente nos enseñan,
También nos dan conocimiento para ayudar a otras personas que tal vez quieran bendiciones y no saben dónde buscarlas. Tal vez quieran el amor del Padre Celestial y aún no saben dónde hallarla. Las escrituras, pues, literalmente son la palabra del Padre Celestial. Y si nosotros, pues, las atesoramos en nuestros corazones, vamos a poder compartirlas con mucho amor con otras personas. Testifico que el Padre Celestial existe, de que Jesucristo vive y que gracias a que Él, pues, en su infinito amor, nos ha dejado estas palabras en medio de las escrituras para que nosotros, aparte de conocerlo, también podamos, pues, experimentar y saber las cosas que Él pasó para que sepamos nosotros de que no estamos solos y que Jesucristo siempre nos está cuidando. Testifico de las Escrituras. Sé que son verdaderas y testifico de que, pues, nos ayudan a que nosotros tengamos una mejor relación con el Padre Celestial. Gracias a ellas podemos llegar a la presencia del Padre Celestial nuevamente y por eso son tan importantes en nuestra vida. Les invito a que cada uno atesore y busque una escritura que marque en su vida para siempre y que sea esa escritura que le ayude a llegar al Padre Celestial. Yo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, mi estimado Elder. Entonces, uno de los principales propósitos de la Escritura es convertirnos y ayudarnos a labrar nuestra salvación. Quiero que por favor todos hermanos, voluntarios, no a dedos, sino voluntarios, me expresen un concepto propio, o sea, de ustedes, no basado en la Escritura, sino de ustedes. ¿Qué es la vida eterna? Para ustedes, ¿qué es la vida eterna? Dos hermanos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Buenas noches. Cristian. ¿Qué tal? Me llamo Cristian de Bru. Gracias por el tiempo. Bueno, sé que la vida eterna en realidad es el premio más grande, es la felicidad completa de estar al lado del Padre y de su Hijo. Creo que todos tenemos esa visión, esa meta, ¿no? De en esta vida tratar de emular o tratar de acercarnos lo más parecido al ejemplo que dejó Jesucristo, ¿no? Y de esa manera poder tentar la posibilidad, si hacemos lo que Él nos manda en esta vida, poder estar a su lado en algún momento. La vida eterna para mí es estar al lado de Él y de su Hijo. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Cristian. Otro que tenga otro concepto propio de la vida eterna. Adelante, Linda. Sí. Ahora sí que estoy en casa. Bueno, pues para mí la vida eterna es vivir con paz, Alegre. con unidad, con mi familia, que se haya esforzado, claro, y con una dicha que no va a terminar, como si no tuviera ninguna preocupación en el sentido de qué puede pasar más adelante, sino estar con la firme convicción en de que todo va a estar bien, porque a medida que he conocido el Evangelio, he descubierto que por la obediencia podemos tener gozo en el corazón y tranquilidad y podemos descansar sabiendo que todo está bien. Entonces, pienso que la vida eterna es eso, el poder tener esa paz, esa tranquilidad en todos los sentidos. Eso, lo Ok, comparto en nombre de muchísimas gracias, Jesucristo. Linda. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene su concepto propio de la vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la vida eterna. Y un concepto mío y sencillito es de que después de la muerte, resucitar y junto con mi esposa, mis hijos, mis amigos, vivir y entrar en la presencia de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo para
disfrutar esa plenitud de gozo que nos ha ofrecido si nosotros hacemos la voluntad de Él. Y todos los conceptos que ustedes digan es perfecto. Pero ahora vamos a ver cuál es el concepto que nos dio Jesucristo sobre la vida eterna. ¿Quién podría hacer el favor de leerme Juan 3:17? Juan, Ya, yo lo leo, ¿está bien? Ok. Gracias. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Seguro está leyendo 3:17? Ver, Juan 3:17. Sí, la mía también dice lo mismo. Ah, Juan. Porque si no envió Dios al mundo, sino para es que... Juan 3:16 o 17. No, fíjame, Pelé. Bueno, No. Ok, Me confundí aquí. Si alguien sabe dónde está, la voy a parafrasear. Jesucristo dice y da el concepto de la vida eterna de esta forma. Aquí me peleé en los versículos del capítulo. Pero Jesús dice lo siguiente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a su Y Hijo Jesucristo que has enviado. Entonces, fíjese es cómo nuestro al Señor revés. Jesucristo, Es el ¿cuál? capítulo, es al revés a lo que dijo. Cambiamos Ah, la entonces capítulo. 17:3. Sí. Me disculpa, me equivoqué. Bueno, gracias, hermano. Entonces, fíjese cómo nos lo pone de chiquitico. Yo a veces he hecho unas cosas que mi amada esposa me dice, amor, te desconozco. ¿Vio? Y llevamos 34 años viviendo. Vamos a cumplir los 35 años como esposos. Y a estas alturas todavía a veces hago cosas que a ella le sorprenden. Me dice, te desconozco. Y en toda esa cantidad de tiempo no nos hemos conocido bien. Entonces, esa es la vida eterna. Conocer al Padre y conocer a su Hijo Jesucristo. Conocerlos de una forma sublime, que se puede decir, conocerlos de forma literal. ¿Y cómo vamos a empezar a conocerlos? A través de las Escrituras. Muchos tenemos el mal hábito de leer las Escrituras. ¿Y por qué digo que es un mal hábito? Porque en ningún momento nos manda o nos dan como mandamiento, lea las Escrituras, por lo mínimo 5 minutos. No, nos enseña que debemos de escudriñar las Escrituras. Y si nos ponemos a ver, todos los profetas que han tenido una revelación y previa a esa revelación, se encontraba meditando las Escrituras. Ahí tenemos a nuestro amado profeta Nefi. Él sembró en su corazón el deseo de querer escuchar y ver lo que su padre vio y escuchó en una visión. Y él sintió ese deseo y después, estando en el acto de meditar las Escrituras, vino la revelación, se le presentó el Espíritu Santo y le mostró todas las cosas que su corazón deseaba ver. Igualmente, en todas partes de las Escrituras, muchos profetas nos han enseñado. Y al estar meditando, el profeta José Mí, al estar meditando sobre eh, la recompensa que habría después de la muerte, entonces él empezó a meditar y se dio cuenta que había más de un lugar o sitio de recompensa y de ahí recibió la revelación. Igualmente el presidente Fielding Smith, todos ellos nos enseñan a través del ejemplo que ellos estaban estudiando la escritura y meditándola cuando vino la revelación.
Entonces, hermanos míos, desde mi humilde y pequeño punto de vista, he resumido 3 poderosos grupos de escrituras sagradas que se pueden usar sabiamente para dirigir nuestras vidas a ese lugar divino y santo que nuestro amado Padre Celestial ha preparado para aquellos que le aman y desean hacer su voluntad por siempre, estando dispuestos a seguir a su Hijo Jesucristo en toda situación que se les presente. A saber, un primer grupo de escrituras que las he denominado las escrituras antiguas, las cuales fueron escritas por grandes siervos de Dios que ya partieron, ya pasaron para el otro lado del velo, quienes andaron en su senda y recibieron grandes y solemnes revelaciones para nuestro bienestar y provecho, tanto espiritual como temporal. Tenemos un segundo grupo de escrituras, las escrituras modernas, las cuales son dadas, escritas por revelación por los oráculos vivientes de Dios, los profetas, apóstoles, 70, todas las autoridades generales. En esta última dispensación, las cuales nos guían, nos protegen y nos preparan para recibir prontamente a Jesucristo, aclarando en su efecto las escrituras antiguas y reforzando ese valioso conocimiento que se perdió a través del tiempo. Entonces, ese es el propósito de los oráculos de Dios, cuando nos dan las escrituras. En esas conferencias que se celebran cada 6 meses, todo eso se está registrando. ¿Y qué dice la escritura? Que por los libros que se escriban, seremos juzgados. Entonces, el propósito de ellos es aclararnos, como dice el profeta y presidente Spencer W. Kimball. Hay pecados viejos con nombres nuevos y no los entendemos. Por eso el adversario nos zarandea. Entonces, en el tercer grupo de escrituras, y ahí es donde voy a hacer énfasis, son las escrituras personales, que son las revelaciones personales recibidas por la impresión del Espíritu Santo, las cuales no se le deben restar importancia alguna, pues las mismas nutren nuestra alma, nos guían y nos protegen para mantenernos firmes en la senda de los convenios, no tan solo a nosotros, sino a toda nuestra posteridad, ayudándolos a mantenerse firmes e inmutables con poderosa determinación, como discípulos fieles de Jesucristo. Entonces, como mi esposa leyó el concepto de escritura en la guía de estudio de la escritura, todo escrito cuando es dado a los santos de Dios por el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a estudiar las escrituras, a meditarlas, damos una oración, buscamos la guía del Espíritu. Es por eso que en el manual Ven, Sígueme, la frase que más se trilla en ese manual es: anote sus impresiones. Igualmente, en el manual de Predicar mi Evangelio, a nosotros los misioneros se nos manda que debemos de anotar las impresiones, que debemos de llevar un diario de estudio de las Escrituras, porque ahí es donde se cumple la promesa que nuestro amado profeta Ruth Meneso nos ha dicho, que Dios, Jesucristo, nos quiere decir algo. Y entonces, ¿dónde la vamos a anotar, hermanos? En una hoja que después de 3, 4 días se nos pierda. En un cuaderno que dentro de un mes lo botemos. Hermanos, en tal sentido debemos ser sabios y prudentes en registrar y preservar cada una de nuestras divinas impresiones por 4 grandes y poderosas razones. Yo escribí 4, pero para ser un poquito participativo, ¿quién me ayuda
a, a discernir esa parte. ¿Por qué debemos de anotar las escrituras? Bueno, en el tiempo en que estaba en la misión, el presidente de misión nos enseñó algo que luego enseñó a autoridad general. Ahora se me escapa el nombre. Y es la importancia de leer las escrituras y buscar principios y doctrinas. En la medida que aprendemos principio y doctrina de los versículos y de las escrituras como tal, es entonces cuando pasa lo que estaba diciendo ahora el hermano, de escudriñarlas, no solamente leerlas. Eh, es el caso de José Smith con Santiago 1.5 y en sí, infinidades de escrituras. Pero cuando realmente las escudriñamos buscando principios y doctrinas, realmente podemos encontrar muchísimas cosas ahí que nos ayudan a nuestra vida. Yo recuerdo los ejemplos que él colocaba era cuando se hablaba de que José Smith, cuando fue a orar a la arboleda, lo atacó el enemigo. Y él nos decía, ¿en dónde dice eso? O sea, en ninguna parte de la escritura dice que el enemigo lo atacó. Dice, no, pero sí, todos, no, no, sí, 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 pero sí, ¿por qué? O sea, ¿qué se basa o por qué dicen ustedes que lo atacó el enemigo? Entonces empezamos a mirar no lo dejaba orar y es una de las cosas que él hace, no nos deja orar, que era un sentimiento, que era, pues hay muchas cosas que uno puede descubrir cuando realmente escudriña las escrituras como principios y doctrina. Luego, con el tiempo, no recuerdo ahorita que el presidente también habló un poquito de eso, de estudiar las escrituras como en ese sentido. Y lo que dice el hermano muy cierto, un cuaderno a su lado y bien guardadito sobre todo. Yo cuando vine de la misión, eh, envié una caja, bueno, ya me estoy alargando, pero bueno, para mi casa y esa caja nunca llegó. Y en esa caja habían dos cuadernos que llevaba en ese entonces de mis estudios. Pues en la misión estudiamos todos los días 1 hora diaria, entonces había tiempo suficiente como para llenar unos cuantos libros, cuantos cuadernos. Pero sí, es realmente una fuente de conocimiento y de inspiración muy grande cuando se estudia de esa manera. Perdón, cambio fuera. Ok, muchísimas gracias, mi estimado hermano Germán. Cintia, por favor. Buenas noches. Gracias por Buenas el noches. tema. Justamente hoy estaba revisando mis cuadernos y mis diarios y una de las grandes cosas que yo puedo, eh, podría decir, la parte más importante de haber registrado mis reflexiones de las escrituras es que he encontrado varias veces mi testimonio en diferentes edades, cuando era adolescente, antes de ir a la misión, cuando estuve en la misión, antes de casarme, después. Y es algo que mi propio testimonio me ha fortalecido en mi vida misma. Yo vengo de una familia donde se cumplió lo que decía este video, cuando dijeron que se traducía la Biblia para que cada campesino agricultor pudiera leerla. Y así pasó con mi abuelo, él era un agricultor, leía las escrituras con su familia a la luz de las velas. Y lo que él escribía y su búsqueda de la iglesia verdadera es lo que nos hace, lo que me hace ahora estar aquí. Así que esa es una de las razones importantes que yo insto mucho a que escriban sus reflexiones, porque en un futuro esas palabras van a ser, ese testimonio va a ser algo que nos va a fortalecer. Y de esta vida me voy a llevar eso, las escrituras. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, hermana Cintia. Roberto, su turno. Pues debemos anotar las impresiones porque es lo que nos dice el Espíritu. En la misión también sentíamos lo mismo y algo que comentó el presidente Nelson fue eso, ¿no? La vida eterna. Todos podemos tener la vida eterna, pero debemos de cumplir los mandamientos. Debemos de guardar sus mandamientos para poder tener la vida eterna con
una pareja que nos dé, ¿no? Esposa. Y el presidente Nelson lo dijo en la conferencia: deben de guardar los mandamientos y van a ganar la vida eterna si hacen lo que Dios nos pide, ¿no? Entonces el presidente Nelson es un profeta que nos ama. Y yo sé que todos los profetas nos aman, pero todos dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque quieren que tengamos la vida eterna con el Señor, juntos como familia, ¿no? Excelente, mi estimado hermano. Ahora el turno de Cristian. Gracias, hermano, también para aportar o reforzar un poquito a la pregunta por qué debemos anotar las escrituras. Bueno, yo considero y que lo debemos hacer porque de esa manera podemos aprender con mayor profundidad, ¿no? Cuando anotamos, dejamos de ser lectores pasivos y nos convertimos en estudiantes activos. El anotar nos permite identificar, por ejemplo, doctrinas, principios, promesas del Señor, incluso advertencias, ¿no? De esa manera creo que nos ayuda el hecho de anotarlo. Bueno, también considero que el anotar no nos facilita la revelación personal. Hay muchas impresiones, como acabo de decir el hermano, espirituales. Las impresiones a veces son momentáneas y si las anotamos, si no las anotamos, se pueden perder. Entonces también es bueno anotar las impresiones. Y por último, las anotamos porque recordamos mejor lo que Dios nos enseña, ¿no? Cuando volvemos a leer de pronto nuestras anotaciones, revivimos experiencias espirituales pasadas, como por ejemplo lo que dijo la hermana anteriormente con respecto a su testimonio, lo volvió a leer varias veces, ¿no? Revivió experiencias espirituales al leer su testimonio nuevamente. Y también, lógicamente, pues nos prepara para enseñar y poder testificar, ¿no? Considero eso. Muchísimas gracias, mi estimado hermano Cristian. Ok, mire, yo había puesto 4 y he obtenido 5 más, que es aprendemos principios y doctrinas. 2, encontramos fortalecer nuestro testimonio. 3, es lo que nos dice el Espíritu. 4, aprender con mayor profundidad. Dejamos de ser lectores pasivos a actores pasivos. Sirve para recordar el conocimiento que Dios nos ha dado. ¿Vio? Muchísimas gracias por ese aporte, mi estimado hermano. Aquí nos estamos fortaleciendo todos, pero yo coloqué otras 4 que quiero compartir con ustedes. 1, dejamos una huella en el tiempo de nuestra vida existencial en este mundo terrenal. 2, una de las razones importantes es que al registrar y preservar las revelaciones personales que Dios nos da día tras día, conocimiento tras conocimiento, por la oración de fe, la obediencia y la diligencia en el estudio y meditación de la Escritura, le demostramos con humildad a nuestro Padre Celestial que valoramos y necesitamos sus revelaciones, por lo cual Él, en su infinita misericordia, nos dará aún mayores conocimientos, desplegándonos los misterios de su reino, a fin de perfeccionarnos como santos, edificándonos y protegiéndonos de los recios ataques del adversario. Otra razón lógica y esencial, y no hay que restarle importancia, es que nuestros escritos no solo serán nuestras planchas menores, que nos servirán para salir triunfante en los desafíos y tribulaciones que por ende debemos atravesar, sino que serán una luz, una guía y protección a nuestra descendencia después de nuestra partida. En nuestras revelaciones personales, ellos pueden encontrar la luz, la esperanza, la claridad y solución a los desafíos que les toquen atravesar en un mundo aún mayor convulsionado por el adversario. Entonces, hermanos, miren con el ojo de la fe. Véanse ustedes que ya hayan partido al otro lado del velo. Están en el paraíso de Dios. Y según nos han enseñado los profetas, desde ese lugar podemos ver a los familiares aquí en la tierra.
Miren a un nieto suyo, miren a un bisnieto con un problema y un desafío que ustedes solventaron aquí. Se van a sentir con ese deseo de darle la respuesta. Y la única forma que ustedes lo pueden hacer es que ustedes hayan dejado un registro. Profeta Nefi, Alma, todos los profetas del libro Mormón hicieron su mayor esfuerzo, hicieron el sacrificio para que nosotros obtuviéramos ese maravilloso registro del libro Mormón. Lo tenemos en nuestras manos. Ellos, a pesar de que miles de años ya partieron, todavía nos están enseñando, conmueven nuestros corazones, nos ayudan a la conversión, porque ellos dejaron esos registros. ¿Y qué va a pasar si nosotros no dejamos registro a nuestros descendientes, a nuestros nietos? Entonces, hermanos, hubo en una conferencia una autoridad, si alguien lo sabe, por favor me lo recuerda para apuntarlo aquí. Él habló sobre doctrina profunda y él dijo, no hay doctrina profunda. Si alguien escuchó esa frase en una conferencia. Bueno, esa autoridad dijo, no hay doctrina profunda. Me lo recalcó un líder. Yo he querido buscar qué es lo que continúa de ahí. No obstante, y por falta de encontrar qué es lo que continúa ahí, yo completé la frase. No hay doctrina profunda, sino flojos que no quieren leer ni estudiar y perezosos que no quieren escribir sus impresiones. Adelante, Omar. Presidente, creo que lo dijo el presidente Boyka Packer en el año 1983. No estoy seguro, pero por ahí va. Pero Boyka Packer fue el que dijo que no existe tal cosa como doctrina profunda, la doctrina es simple y es fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Es la doctrina de Cristo. Excelente, gracias, mi estimado hermano Omar. Roberto. Sí, es verdad lo que comenta. Debemos de creer en las escrituras y en las creencias. Y creo que lo dijo presidente Holland también, una vez que dio en una conferencia. Él dijo que no había la doctrina profunda, sino pues que confiáramos en Dios, ¿no? Porque Él hace los milagros y por eso nos ha dado las escrituras para poderlas escudriñar. Y los profetas de la antigüedad, los modernos, todos ellos saben cómo nos puede ayudar para tener el Espíritu Santo. Y el presidente Nelson también lo dijo, ¿no? De las escrituras porque es una bendición que nos da de la vida del Señor. Entonces debemos de hacerle caso a los líderes y a los profetas, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Roberto. Entonces, hermanos, debemos de anotar nuestras impresiones. Les expreso mi testimonio de que el registrar mis impresiones me ha ayudado a ser un mejor misionero. Me ha ayudado a los desafíos. Hubo una vez, comenzando en el 2023 la misión, se me presentó un desafío grande, que ya tenía ganas de regresarme a mi unidad y apenas estaba comenzando. Mi esposa me mandaba a orar, vaya, ore ahí en la habitación solo y busque guía.
Y por más de lo mucho que oré, la respuesta a mi inquietud y para solventar ese desafío que tenía, lo encontré en mi libro, en mis registros, lo que yo había hecho hace 2 años por allá en Pedraza, en Barinas. Y en una vez que empecé a registrar y a repasar lo que había escrito, ahí estaba todo. No necesitaba una revelación actualizada, no, ya estaba escrito. Ya el Espíritu Santo me lo había dado hacía como año, casi 2 años atrás. Entonces, ahora abran la mente, vean con el ojo de la fe esto que les voy a contar. Por ahí una hermana dijo algo que me tocó. No me acuerdo el nombre de la hermana, pero ella dijo, esas escrituras me las llevaré. Ahora, ustedes con el ojo de la fe abran la mente y piensen en lo que le voy a decir. Ustedes ya partieron de aquí. Se fueron para el paraíso, llegó el momento de la resurrección. Jesucristo los miró y bienvenido, mi hijo amado, hombre sabio, prudente y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de mi Señor. Y empezó a vivir el milenio. Visualícense ustedes en este momento viviendo el milenio, sacando sus registros terrenales y enseñando a sus hijos que les nacieron en el milenio, quienes no tuvieron esa experiencia terrenal cuando hubo oposición. Véanse ustedes rodeados de sus hijos que le nacieron en el milenio, contándoles esas experiencias. Hermanos, el libro de Mormón dice claro, solo lo que se escriba en planchas ha de ser preservado. Cuando yo le comenté esto a otro hermano, él me dice, no, olvídase de eso, porque mire lo que dice el libro, no, solo lo que se escriba en plancha será preservado. Y usted no puede escribir ahorita en plancha, porque si el vecino se da cuenta, se la roba. Y me puso a meditar, yo, caramba, entonces sí está grave la cosa. Y yo pensando deleitarme con ella en el milenio. Y empecé a orar a mi Padre Celestial buscándole solución a eso. ¿Cómo voy a preservar después de mi muerte los escritos? Que comúnmente si los padres nosotros llegamos con mucho dinero y bienes, los hijos van a luchar por repartirse los bienes y no le van a prestar mucho a un cuaderno. Entonces yo orando y preguntándole a Dios, y esa noche me acosté preguntando y orando y no me había ni dormido, estaba entre dormido y llegó en mi mente la montaña de granito donde se están preservando todas las genealogías. Hermano, escribamos nuestros registros, nuestras planchas menores y mandémoslas a Family Ser, que todo eso se está preservando ahí. Lo que mandemos para los datos, las nubes, toda la información que guardemos allá, los satélites se van a caer. Cuando venga Jesucristo, los satélites se van a derretir. Y toda la información se va a perder. Pero si nosotros expresamos nuestros testimonios, nuestro diario de estudio de la Escritura, 1, 2, 3, 4, 5, 10 tomos, los metemos, los mandamos a Family Ser, van a ser preservados. Imagínense ustedes, ahora véanse ustedes sacando esa información de las bóvedas de granito en el milenio, donde usted va a tener acceso a sus registros personales y va a enseñar a sus hijos. Hermanos, ya sabemos los propósitos por los cuales Dios mandó a Nefi a escribir y preservar las planchas menores. Él cumplió fielmente con lo que se le mandó.
Ahora tenemos esos valiosos y poderosos registros por los cuales seremos juzgados. Entonces, hermano, ¿qué tiempo? ¿Qué tipo de escrituras vamos a dejarle nosotros a nuestra posteridad? Y vamos a reencontrarnos con ellas en el milenio. Y esta es nuestra noche de hogar y la dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermanos. Amén. Amén. Hermanos, ¿hay alguna pregunta?